Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta sesión vamos a continuar el tema concreto de equivalencias al quinto postulado de Euclides, que como ya hemos dicho lo estamos viendo como dentro de nuestro primer tema, que es criterios de congruencia de triángulos, que a su vez son primeras nociones de geometría euclidiana. Ya en la sesión anterior estuvimos analizando diversas proposiciones y de hecho estuvimos viendo que que implican al quinto postulado. En particular, lo que estuvimos viendo es lo que esquematizamos aquí. Por ejemplo, vimos que el quinto postulado implica a la proposición 29, que la proposición 29 implica a el axioma de Playfair y el axioma de Playfair implica al quinto postulado. Y de hecho, también vimos que el axioma de Playfair implica a la proposición 29, es decir, vimos que entre el axioma de Playfair y la proposición 29 son equivalentes entre ellos dos. En particular, como completamos este ciclo, ya podemos decir que estas tres proposiciones son equivalentes entre sí, es decir, que cada vez que las podemos utilizar de manera indistinta cualquiera de ellas, y sobre todo sabemos que básicamente, o una de las principales más bien una de las principales cosas que nos ayuda a demostrar el quinto postulado o cualquiera de sus equivalencias es el hecho de que las paralelas sean únicas. Es decir, cuando querramos demostrar la unicidad de paralelas, podemos utilizar de manera indistinta cualquiera de estas tres proposiciones. Ahora, lo que vamos a hacer en esta sesión es seguir trabajando algunas proposiciones que son equivalentes al quinto postulado. En particular, vamos a ver que el hecho de que los ángulos interiores de un triángulo sumen 180 también es equivalente al quinto postulado. Pero antes de empezar con eso, lo que vamos a hacer es demostrar que también el quinto postulado implica al axioma de Playfair, es decir, vamos a hacer en este momento esta proposición. Ya habíamos hecho la proposición de que el axioma de Playfair implica el quinto postulado y ahorita vamos a hacer el recíproco, y por lo tanto entre estas dos proposiciones también van a ser equivalentes entre sí sin necesidad de tener que recurrir a la proposición 29. Entonces eso lo vamos a hacer aquí abajo. Si se fijan, aquí ya habíamos demostrado la primera parte, es decir, que el axioma de Playfair implica el quinto postulado, y enseguida vamos a demostrar el recíproco, es decir, que el quinto postulado implica a el axioma de Playfair. Entonces, en ese sentido, nuestra hipótesis es que si tenemos dos ángulos, que si los ángulos alfa y beta son menores a dos rectos, entonces L1 y L2 se cortan de ese lado, donde ya recordemos, ya sabemos cuál es la figura a la que hace referencia esta hipótesis. La figura a la que hace referencia esta hipótesis pues es una figura más o menos como esta, es decir, que si yo tengo dos rectas, L1 y L2, de tal forma que alfa y beta son menores que dos rectos, entonces L1 y L2 se cortan de ese lado. ¿Cuál es ese lado? El lado en donde están alfa y beta. Ahora lo que tengo que demostrar es que dada una recta L1, y por lo tanto lo podemos empezar a dibujar aquí, si yo tengo una recta L1 y tengo un punto P que no está en L1, supongamos el punto P aquí, entonces hay que demostrar que entonces existe una recta única L2, existe una única recta L2 tal que es paralela a L1 y tal que esa recta L2 contiene o pasa por el punto P. Entonces hay que demostrar dos cosas. Primero hay que demostrar que esta recta L2 existe y es paralela a L1, y después hay que demostrar que es la única que cumple
con estas propiedades. Entonces, de hecho sabemos que para demostrar que esta recta L2, que es paralela a L1 y que pasa por P, de hecho para demostrar eso ni siquiera se necesita el quinto postulado. Para demostrar que las paralelas existen, simplemente con la proposición 27 es suficiente, porque podemos hacer la siguiente construcción. Sabemos, o más bien en este momento lo decimos, por ejemplo, gracias a la proposición 11 del libro 1 de Euclides, es decir, gracias a la proposición 11 del libro 1 de Euclides, nosotros sabemos, esta proposición solamente la voy a enunciar y es muy fácil de entender. La proposición 11 dice que si tú tienes una recta y un punto que está sobre la recta, puedes construir una línea L2 que es perpendicular. La proposición 12 dice algo muy parecido. La proposición 12 del libro 1 de los elementos de Euclides dice lo mismo, solo que el punto ahora está fuera de la recta, es decir, que si tienes una recta y un punto fuera de ella, desde este punto puedes trazar una recta que resulta ser perpendicular. Lo interesante sería notar que la proposición 11 dice que tú puedes construir una perpendicular, más no que esa perpendicular sea única. De hecho, yo creo que lo interesante sería darse cuenta que si uno quiere demostrar que la perpendicular a una recta es única, uno tendría que utilizar el quinto postulado. Bueno, pero ahorita no nos interesa eso. Ahorita nada más nos interesa el hecho de que vamos a utilizar la proposición 11 o la proposición 12 según sea necesario. Es decir, en este momento, si se fijan, yo ya tengo un punto que está fuera de L1, entonces utilizando la proposición 12 yo sé que puedo trazar una recta que es perpendicular a L1. A esta recta digamos que le llamamos L2. Ahora, utilizando la proposición 11, yo sé que como este punto está sobre L2, puedo trazar una recta que es perpendicular a L2. Es decir, esto que está aquí. Ahora, si nos fijamos, nosotros sabemos que el ángulo completo que forma una recta es igual a 2 rectos, y como aquí ya hay un ángulo recto, eso quiere decir que este ángulo de aquí también es ángulo recto. Y ahora si nos fijamos, esta recta L1, esta recta L3 están siendo cortadas por una transversal que en este caso es L2 y forman ángulos internos alternos iguales. Es decir, si ahora aplicamos precisamente la proposición 1.27 de Euclides, es decir, por la proposición 1.27 nosotros sabemos que como se están formando ángulos internos alternos iguales, entonces implica en esta construcción que L1 es paralela a, aquí le voy a cambiar los nombres para que me cuadre con lo que está escrito. A esta le vamos a llamar L3 y a esta le vamos a llamar L2 para que sea de la recta L2 de la que estábamos hablando. Entonces, utilizando la proposición 27 implica que L1 es paralela a L2. Faltaría probar que esta recta L2 es la única que es paralela, pero insisto, el que L2 sea paralela a L1 se puede demostrar simplemente utilizando la proposición 27. Si queremos demostrar que esta recta L2 que ya la construimos es única, ahí sí forzosamente vamos a tener que utilizar el quinto postulado o alguna de sus equivalencias. Entonces, pues lo que hacemos es lo que hacemos siempre, ¿no? Si queremos demostrar que algo es único, suponemos que no, es decir, supongamos que hay otra recta y vean, aquí la voy a pintar así, la pinté mal, la voy a pintar más o menos así. Supongamos que hay otra recta a la cual le llamamos L4 y vean, esta recta, digámoslo así, tenga la inclinación que tenga, debe de cortar, yo lo veo así, esta recta debe de cortar
o sea, debe de estar de este lado como está esta, o podría verse como está como esta. Es decir, como estamos suponiendo que hay otra recta distinta, lo voy a escribir esa parte. Ahora, supongamos que existe L4 distinta de la que ya encontramos L2, tal que L4 es paralela a L2. Es paralela no a L2, perdón, es paralela a L1. Es decir, yo voy a suponer que existe otra recta distinta de la que ya encontré, que es paralela a L1. Ahora, lo que quiero decir es que esa recta que estoy suponiendo, como tiene que ser distinta de L2, solo puede estar, digámoslo así, por arriba de L2, en cuyo caso sería como esta, o por abajo de L2, en cuyo caso sería como esta. Voy a trabajar con L4 en el dando por hecho que si fuera si la recta se tratara de esta, hay que hacer exactamente lo mismo o lo análogo. Es decir, supongamos, sin pérdida de generalidad, que el ángulo que la recta es como la recta que se muestra en la figura, es decir, que este ángulo que está aquí, alfa, es menor que pi, porque el ángulo que forma la recta L3 con la recta L2 es pi. Entonces, si esta recta L4 corta en esta zona o en esta región angular, entonces yo diría claramente el ángulo alfa tiene que ser menor que pi medios. Había dicho pi, es pi medios, ¿no? Ahora, lo que tenemos que demostrar es que esta recta corta a esta recta. Eso generará una contradicción, es decir, yo estoy suponiendo que esta recta L4 corta a L1. Ahora, si por otro lado demuestro que esta recta L4 corta a L1, yo llegaré a una contradicción al hecho de que son paralelas, y por lo tanto la contradicción vendrá de suponer que esa recta L4 distinta de L2 existe, y por lo tanto la única que va a poder existir es L2, y por lo tanto se estará demostrando la unicidad de la recta L2. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos decir que el ángulo que forma la recta L4 con la recta L3 es alfa y es menor que pi medios. Ahora, si nos fijamos, aquí yo puedo darme cuenta que se están formando, que yo tengo dos rectas, L1 y L4, y hay una transversal que las está cortando. Y esa transversal forma con L1 y L4 dos ángulos que son pi medios y alfa. Pero precisamente pi medios y alfa es menor que pi. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que alfa es menor que pi medios. Entonces algo pi medios más algo menor que pi medios tiene que ser menor que pi. Por lo tanto, se está cumpliendo lo que dice mi hipótesis, que yo tengo alfa más beta tal que suman menos de pi. Eso quiere decir que aplicando precisamente el quinto postulado, que la recta L4 y la recta L1 se cortan del lado donde están el ángulo pi medios y el ángulo alfa. Entonces podemos decir que esto implica que L4 y L1 se cortan. Y es más, ponemos de ese lado. Entonces esto genera una contradicción, porque por un lado L1 y L4 se están cortando, y por otro lado habíamos supuesto que son paralelas. Por lo tanto, podemos decir que L2, por un lado ya habíamos visto que es paralela a L1, que habíamos por construcción el punto P pertenece a L2, y acabamos de demostrar que la recta L2 es la única que es paralela y que pasa por el punto P.
Y eso estaría demostrando esta implicación, que el quinto postulado implica el axioma de Playfair. Ahora, lo que vamos a hacer es ahora centrarnos en otras proposiciones que son pues muy conocidas, muy útiles. En particular, vamos a demostrar que el quinto postulado o alguna de las equivalencias que ya demostramos son o es equivalente al hecho de que los ángulos interiores de un triángulo sumen 180. Para eso vamos a escribir lo siguiente. Entonces, en este momento ya escribimos la proposición que necesitamos. La proposición dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo o de todo triángulo es pi, 180 grados. Esta proposición la vamos a representar de manera abreviada escribiendo alfa más beta más gamma igual a pi, que creo que se entiende, porque siempre representamos alfa, beta y gamma los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, lo que vamos a demostrar ahorita es que el axioma de Playfair implica que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces podemos empezar como siempre con la ida, es decir, en este momento mi hipótesis es que si yo tengo una recta, mi hipótesis sería dada L1 y un punto P que no pertenece a L1, entonces existe una única recta L2 tal que L1 es paralela a L2 y el punto pertenece a L2. Y lo que tengo que demostrar es que alfa más beta más gamma es igual a pi, donde alfa, beta y gamma son los ángulos interiores de un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar cualquier triángulo. Supongamos que ese es un triángulo. Bueno, ahí está. Suponemos que tenemos este triángulo, el triángulo ABC, y la forma en que vamos a proceder es bastante sencilla. Este es alfa como siempre, este es beta y este de aquí es gamma. Sabemos, ya lo hemos usado varias veces, que nosotros podemos utilizar la proposición 1.27, es decir, que si yo construyo el ángulo gamma lo construyo aquí arriba, es decir, construyo esta recta de tal forma que este ángulo sea igual a gamma por la proposición 1.27. Bueno, aquí también hay que fijarse que la recta determinada por BC va a ser mi recta L1. Ahora yo tengo un triángulo utilizando la proposición 1.27, yo construyo este ángulo de tal forma. De hecho, aquí me equivoqué porque ese no sería gamma. No hay que construirlo aquí. Este ángulo lo construyo aquí de tal forma que sean iguales. Ahora sí, esta recta la construí de esa forma porque gamma y gamma prima son internos alternos y los construí de tal forma que gamma y gamma prima sean iguales. Entonces, por la proposición 1.27, es decir, utilizando la proposición de Euclides 1.27, yo puedo decir que L2 es paralela a L1, donde gamma es igual a gamma prima. Ahora, si se fijan, yo sé, lo voy a pintar así, que todo este ángulo es pi, porque es el ángulo que forma una recta. Entonces, si a este ángulo que está aquí yo le llamo beta, yo tengo que demostrar ahorita que que beta es igual a beta prima, porque si resulta que beta es igual a beta prima, entonces ya estaré demostrando que alfa más beta más gamma son 180, porque beta prima más alfa más gamma prima sí son 180, y yo ya tengo por construcción que gamma y gamma prima son iguales. Entonces si demuestro que beta y beta prima son iguales, eso significaría que
los tres ángulos suman 180. Ahora, si se fijan, aquí yo ahorita por hipótesis tengo que L1 y L2 son paralelas. Ahora, quiero demostrar que beta y beta prima son iguales, en donde beta y beta prima son ángulos internos alternos. Si se fijan, eso ya lo demostramos en la sesión pasada. Nosotros ya demostramos que el hecho de que dos rectas sean paralelas implican que los ángulos internos alternos son iguales. De hecho, eso es precisamente la proposición 29, y ya nosotros demostramos, o sea, a ver, me voy a regresar aquí para que es donde nosotros ya habíamos hecho nuestro esquema. Nosotros ya demostramos que el axioma de Playfair implica a la proposición 29. La proposición 29 dice precisamente que si tienes dos rectas paralelas, entonces los ángulos internos alternos son iguales. Entonces, fíjense, aquí ya nada más es cuestión de darse cuenta de que ya tenemos lo que necesitamos. Por hipótesis, tenemos el axioma de Playfair. Sabemos que a su vez el axioma de Playfair implica la proposición 29, y la proposición 29 es la que necesitamos en este momento, porque la proposición 29 dice que si tenemos L1 paralela a L2, que en este momento las tenemos ya paralelas, entonces ángulos internos alternos son iguales. Entonces, utilizando ese razonamiento, podemos decir lo siguiente: y así lo voy a poner, por axioma de Playfair, que implica a la proposición 1,29, eso a su vez implica que beta es igual a beta prima. Por lo tanto, yo tengo que alfa más beta prima más gamma prima es 180 grados, porque es el ángulo que forma una recta completa. Pero como gamma es igual a gamma prima por construcción, y como acabamos de demostrar que beta es igual a beta prima porque son los ángulos internos alternos entre paralelas, y eso a su vez lo implica la proposición 29, que a su vez lo implica Playfair, yo puedo decir que por lo tanto alfa, aquí había esto es así, beta prima, yo puedo decir que por lo tanto alfa más beta más gamma es igual a 180 grados, y con eso estaremos demostrando que el axioma de Playfair implica que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Ahora, lo siguiente que hay que hacer pues es precisamente el recíproco. En el recíproco, lo que ahora queremos demostrar, perdón, en el recíproco, lo que es ahora nuestra hipótesis es que los ángulos interiores de un triángulo alfa más beta más gamma suman 180 grados. Ahora lo que tenemos que demostrar es que dada una recta L1 y un punto que no pertenece a ella, entonces existe una única recta L2 tal que L1 paralela a L2 y el punto P pertenece a esa recta L2. Lo que tenemos que hacer para demostrar es lo siguiente: tenemos que demostrar que dada una recta L1 existe la recta L2 paralela, y demostrar también que esa recta L2 es única. Nuevamente, demostrar que la recta L2 existe es fácil. Únicamente hay que utilizar la proposición 27. Sabemos que la proposición 27 nos ayuda a construir rectas paralelas, más no a demostrar que son únicas. Es decir, ya voy a dar por hecho que yo puedo construir esta recta L2 que es paralela a L1, y solamente restaría probar que esta recta L2 es la única recta paralela a L1. Nuevamente lo que vamos a hacer es suponer que hay otra recta. La voy a pintar más o menos así, espero que se distinga un poco. Suponer que hay otra recta a la cual le vamos a llamar L3,
tal que L3 es distinta de L2 y L3 es paralela a L1. Entonces podemos decir, por la proposición 1,27 implica que existe L2 paralela a L1. Supongamos que L3 es distinta. Supongamos que L3 es distinta a L2 y L3 es paralela a L1. Si llegamos a una contradicción, esa contradicción va a venir de suponer que existe esta recta L3. ¿Sale? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vean, podemos hacer la siguiente construcción. Desde P bajamos la perpendicular a la recta L1 y a este punto digamos que le llamamos A. Ahora nos fijamos en el segmento PA y voy a construir aquí el punto A1 de tal forma que PA sea igual a A1 y vamos a unir, voy a utilizar otro color para que se distinga y vamos a unir P con A1. Entonces, como por construcción PA es igual a A1, el triángulo PAA1 es un triángulo isósceles, es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Si a este ángulo yo le llamo alfa, este ángulo también se llama alfa. Ahora, este ángulo de aquí es recto porque por construcción yo bajé la perpendicular desde P a la recta L1. Es decir, en este momento yo puedo decir que en el triángulo PAA1 sus tres ángulos por hipótesis suman 180 grados. Es decir, sus tres ángulos en este momento son pi medios o 90 grados más alfa es igual a 180 grados. Es decir, en particular estos dos ángulos alfa más alfa, así lo escribo porque me conviene, son 90 grados. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, aquí nada más se trata de darse cuenta de lo siguiente. Espero se entienda la idea con solo repetir el proceso una o dos veces. Yo lo primero que hice es desde P bajar la perpendicular y fijarme en el segmento PA. Ese segmento PA lo reproduje de esta para acá, de tal manera que A y A1, o sea, que el segmento AA1 fuera del mismo tamaño que PA y por lo tanto el triángulo me salió un triángulo isósceles por construcción. Ahora me voy a fijar en el segmento PA1. Si yo me fijo en el segmento PA1, yo puedo construir un segmento que sea del mismo tamaño que PA1 y cuyo punto inicial sea el punto A1, es decir, el segmento va a estar por aquí. Y unir esa línea, bueno, mi figura ya me está quedando feo, espero se entienda la idea. Es decir, ahora este segmento es del mismo tamaño que este segmento y por lo tanto este ángulo al cual le podemos llamar alfa 1 es igual a este ángulo que es alfa 1 y por lo tanto, como la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 por hipótesis, yo podría decir que otra vez 90 grados, ahora me tendría que fijar en el triángulo PA y este sería ahora A2, A2 y sus ángulos serían 90 grados, pi medios más alfa 1 más alfa 1 más alfa 1, pero y estos suman 180 grados y eso quiere decir que en este caso alfa más alfa 1 más alfa 1 es igual a pi medios. Pero si nos fijamos, alfa más alfa es pi medios, alfa más alfa 1 más alfa 1 también es pi medios. Eso quiere decir que esta alfa es igual a la suma de estas dos alfa 1. Eso quiere decir que haciendo este tipo de construcción, el ángulo
que el ángulo consecutivo, digámoslo así, en este caso alfa 1, es de la mitad de tamaño que el ángulo anterior, que en este caso es alfa. Ahora lo interesante es que esta construcción yo la puedo realizar cuantas veces sea necesario. Es decir, yo ahorita me puedo fijar en el segmento PA2 y construir un segmento que tenga como punto inicial a A2 y aquí estaría el punto A3 de tal forma que PA2 sea igual a A2, A3 y lo construyo. Lo que quiero decir y que es lo importante es que si yo consideré a la recta L3 como una recta distinta a la recta L2, la recta L3 inevitablemente va a quedar atrapada entre alguna de estas rectas que estoy pintando. Y en donde cada vez los ángulos que estoy pintando, alfa, alfa 1, alfa 2, cada vez esos ángulos se van haciendo de la mitad del tamaño que su predecesor. Es decir, en el fondo, aquí ya es fácil ver que la recta L3 quedaría atrapada dentro de un triángulo. En este caso, la recta L3 la pinté mañosamente para que rápido, digámoslo así, quedara atrapada dentro de un triángulo. En general, esta recta L3, en general, podría suceder que yo tuviera que hacer muchas veces este proceso para lograr atrapar a la recta L3. Es decir, nosotros tenemos que decir lo siguiente en general. La recta L3 queda dentro del triángulo determinado por P, y este no tiene, obviamente no tiene por qué ser forzosamente A2, queda determinado dentro del triángulo P, A, N más 1, es decir, va a haber algún paso en algún momento, yo voy a poder atrapar a esta recta dentro de dos rectas PA. Y por lo tanto, si se fijan, eso quiere decir que aquí yo tengo un triángulo, que en este caso en la figura sería el triángulo PA2, A3, en el cual la recta L3 está dentro de la región angular de uno de sus ángulos y pasa por uno de sus vértices. Nosotros aquí va a parecer que hacemos como un truco, porque lo que voy a hacer o lo que vamos a hacer es aplicar un axioma que no habíamos mencionado. Hay un axioma que se llama el axioma de Patch, que dice lo siguiente: si tú tienes un triángulo, supongo que tienes el triángulo ABC, y si hay una recta que el axioma frecuentemente se enuncia así: si hay una recta que entra al triángulo por uno de los vértices, que entra al triángulo quiere decir que está dentro de la región angular de uno de los ángulos interiores del triángulo, entonces y pasa por uno de los vértices, entonces el axioma me garantiza que esa recta debe de tocar al lado opuesto al vértice por el cual pasó la recta. Eso quiere decir que como esta recta L3 está cumpliendo lo que pide el axioma de Patch, entonces forzosamente utilizando el axioma de Patch implica que esta recta L3 debe de cortar a L1. Pero eso sería precisamente la contradicción. Entonces aquí podríamos decir esto. Entonces, aquí llevábamos eso, ¿no? Que la recta L3 queda dentro del triángulo P A sub n más 1. Entonces, por el axioma de Patch, no me acuerdo cómo se escribe, es así con una S aquí en medio. Por el axioma de Patch o Patch, implica que L3 corta a L1. Eso me genera la contradicción porque yo había supuesto que L3 es paralela a L1.
Por lo tanto, esta recta L3 distinta de L2 no existe y por lo tanto L2 es única. Ahora, aquí el comentario que yo le haría a esta demostración es el siguiente. Yo creo que no es difícil darse cuenta que el utilizar este axioma es casi equivalente a utilizar el quinto postulado, es decir, yo creo que si nos pusiéramos a trabajar un rato, es decir, a pensar un rato, el axioma de Patch muy posiblemente o muy probablemente es equivalente al quinto postulado y entonces estaríamos utilizando el quinto postulado para probar el quinto postulado. Entonces, porque si esta recta pasa por el vértice A y entra al triángulo, entonces es claro que este ángulo y este ángulo son menores que dos rectos y entonces el quinto postulado me asegura que esta recta debe de cortar a esta. Es decir, el axioma de Patch que ahorita estamos utilizando para demostrar que, que, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo implica a el axioma de Playfair, estamos utilizando algo equivalente para probar algo equivalente al quinto postulado. Y ese sería como el último comentario. Yo creo que muchas veces cuando se están tratando de hacer equivalencias al quinto postulado, hay ocasiones en que llega a ser muy difícil probar ciertas equivalencias al quinto postulado. ¿Por qué? Porque en el fondo, para probar alguna equivalencia del quinto postulado con otra cosa, en el fondo se está utilizando a su vez otra equivalencia. Entonces, a veces llega a ser confuso demostrar las equivalencias del quinto postulado. Espero se haya entendido esta última idea que acabo de intentar explicar. Yo creo que con eso es más que suficiente para tener una buena idea acerca de las equivalencias del quinto postulado. Quizá otra equivalencia que nos faltó explicar con detalle sería el hecho de que también otra equivalencia al quinto postulado es la proposición es el hecho de que el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a él. Es decir, lo que esa a su vez es muy parecida a la proposición de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Esa proposición ya no la hago porque es muy parecida a lo que acabamos de hacer. Y pues nada, le dejo hasta ahí y yo creo que con esto ya estamos terminando nuestro tema. Yo creo que con lo que hemos realizado en todos estos videos ya completamos un muy buen inicio de un curso de geometría euclidiana. Ya dimos los criterios de congruencia de triángulos, ya explicamos diversas proposiciones del libro 1 de Euclides y en estos últimos dos videos hemos tratado de explicar o hablar un poco acerca del quinto postulado y algunas de las proposiciones que son equivalentes a él. Ahora, lo último que voy a hacer es escribir la bibliografía en la cual nos basamos para poder desarrollar este tema. Esta bibliografía básicamente, yo diría que sobre todo hemos revisado 4 libros. Esos 4 libros son los que voy a escribir ahorita. Quizá no lo escriba. Quizá no escriba yo su reseña bibliográfica en formato APA, pero sí voy a escribirlo todos los datos de cada uno de los libros. Bueno, pues aquí están las referencias bibliográficas. Son 5, no 4. Quiero hacer el siguiente comentario. Si se fijan, yo al menos yo antes, cuando era joven, novato e inexperto, digámoslo así, le tenía miedo a los libros en inglés y sobre todo a los libros avanzados. El comentario que quiero hacer ahorita es el siguiente. No es como presunción o no es petulancia colocar estos libros que son libros avanzados de geometría.
Y lo digo por lo siguiente. Espero que en el transcurso de estos videos haya al menos yo podido transmitir la idea de que hicimos una revisión sobre todo de los criterios de congruencias un tanto a fondo, un tanto detallada, una revisión que pocas veces aparece en un libro introductorio o en un libro básico de geometría euclidiana. Y lo que quiero decir es que precisamente las mejores explicaciones acerca de acerca de los criterios de congruencia explicados de manera detallada, solamente se pueden encontrar en libros avanzados de geometría. En ese sentido, yo recomiendo mucho el primero. Yo, yo, lo, yo me refiero a este libro como el Martin. Es un libro de la Springer y pues es más o menos fundamentos de geometría y geometría y el plano no euclidiano de la editorial Springer. En este libro se abordan temas muy interesantes y sobre todo se explican cosas que no aparecen muchas veces en los libros elementales. Y no porque no aparezcan en los libros elementales quiere decir que lo que se explica aquí sea como difícil de entender. Espero se entienda esa idea. Otro libro en el que me basé y varias de las demostraciones que saqué, otro comentario es ese, ¿no? Que esta bibliografía que pongo aquí no la pongo al azar, sino que diversas demostraciones que hemos hecho en estos videos de este tema han salido de estos libros. O sea, sí está justificado que esta sea la bibliografía y no solamente pongo estos libros por poner algunos. O sea, de todos ellos he tomado cosas, entonces cada uno de ellos sí merece estar en la bibliografía. Algunas otras demostraciones, por ejemplo este libro sobre todo lo usé para demostrar la parte de que el criterio de congruencia lado lado ángulo a veces sí es criterio y a veces no es criterio de congruencia. Está bastante accesible también este libro, lo recomiendo. Obviamente he revisado mucho pues los elementos de Euclides. La edición más conocida de los elementos de Euclides es la de Heath, así se le conoce, es la de Heath, que son 3 libros que reúnen los elementos de Euclides. Vale mucho la pena tenerlo como libro de consulta. También lo revisamos para hacer varias de las demostraciones que presentamos en estos videos. Obviamente hay que tener como referencia nuestro libro de texto, que es el Notas de Geometría, y por último igual algunas de las demostraciones que realizamos acerca de las equivalencias al quinto postulado las tomamos del libro de Invitación a las Geometrías de la profesora Ana Irene Ramírez Galarza. Estos 2 últimos libros son libros que fueron hechos por profesores de la Facultad de Ciencias. Y pues creo que eso es todo. Espero que haya sido interesante este tema. Soy Jorge Alonso y hasta luego.